Buenos días tengan todos ustedes. Y pensé que me iban a abrir la puerta. Bueno, el día de hoy vamos a leer la Biblia, así que si no es tu onda, nada más sigue pasando videos, no pasa nada, no vengo a pelear con nadie. Pero el día de hoy tenemos el día número 36. 36, me da mucho orgullo y felicidad llegar a este día, porque ya cumplimos más de un mes. Entonces, el día de hoy nos toca leer Éxodo 19, 20 y 21. La estamos leyendo en orden cronológico, y la versión que usamos es traducción al lenguaje actual. Entonces, sin más, iniciamos. Éxodo 19, el servicio. Dice: los israelitas llegan al desierto de Sinaí. Los israelitas salieron de la región de Refidim en dirección al desierto de Sinaí y acamparon al pie de la montaña. Cuando llegaron allá, habían pasado 3 meses desde su salida de Egipto. Un día, Moisés subió a la montaña del Sinaí para encontrarse con su Dios. Cuando llegó a la parte más alta, Dios le llamó y le dijo: diles de mi parte a los israelitas lo siguiente: ustedes han visto cómo castigué a los egipcios. También han visto que a ustedes los he traído con mucho cuidado hasta el lugar donde estoy. Los he traído con el mismo cuidado que tiene un águila cuando lleva a sus polluelos sobre sus alas. Si ustedes obedecen mi pacto y cumplen con la parte que les toca, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos de la tierra. Toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mis sacerdotes ante todo el mundo, y se apartarán de todo para servirme solo a mí. Moisés reunió entonces a los jefes del pueblo y les contó todo lo que Dios había hecho. El pueblo, por su parte, le dijo a Moisés: haremos todo lo que Dios nos ordene. Moisés le comunicó a Dios la respuesta del pueblo, y Dios le dijo: voy a hablar contigo desde una nube oscura. Así el pueblo podrá oír lo que yo te diga y no volverá a dudar de ti. Quiero que vayas y prepares al pueblo para que me rinda culto hoy y mañana. Ordénales que laven su ropa como señal de pureza y que se preparen para adorarme pasado mañana, pues ese día voy a aparecerme ante ellos en la montaña del Sinaí. Pon señales alrededor de la montaña y adviérteles a los israelitas que no deben subir a ella ni poner siquiera un pie a sus alrededores. A cualquiera que suba a la montaña se le matará a pedradas o a flechazos, sea persona o animal. Solo podrán subir después de que oigan el toque de la trompeta. Moisés se fue a preparar a los israelitas para que adoraran a Dios, y ellos lavaron sus ropas. Luego Moisés les dijo: ustedes deben estar listos para adorar a Dios pasado mañana. Por eso no deben tener relaciones sexuales. Al amanecer del tercer día, en el cielo se oían truenos y se veían relámpagos. Sobre la montaña había una nube oscura y se oía el fuerte toque de una trompeta. Todos los israelitas que estaban en el campamento temblaban de miedo. Entonces Moisés sacó del campamento a los israelitas y los llevó a pie de la montaña del Sinaí para que se encontraran con Dios. Como Dios había bajado a la montaña en forma de fuego, esta estaba llena de humo, hasta parecía un horno. En ese momento la montaña entera retumbó fuertemente, y el toque de trompeta se oyó, cada vez más fuerte. Y mientras Moisés hablaba con Dios, él le contestaba con voz de trueno. Dios bajó a la parte más alta de la montaña y le pidió a Moisés que subiera. Cuando Moisés llegó, Dios le dijo: baja y adviérteles a los israelitas que no deben subir ni tratar de verme. Si lo hacen, muchos podrían morir. Hasta los sacerdotes que se acerquen a mí tienen que prepararse para poder hacerlo, de lo contrario también morirán. Moisés contestó: los israelitas no se atreven a subir la montaña, pues tú ya les advertiste que no lo hagan. Hasta mandaste poner señales alrededor de ella, porque está reservada solo para ti. Dios le dijo: baja de la montaña y vuelve aquí con Aarón, pero nadie más debe subir aquí, ni siquiera los sacerdotes, porque si lo hacen podrían morir. Moisés bajó de la montaña y les comunicó a los israelitas todo esto. Los 10 mandamientos en Éxodo 20. Dios les dijo a los israelitas:
Yo soy el Dios de Israel, yo los saqué de Egipto, donde eran esclavos. No tengan otros dioses aparte de mí. No hagan ídolos ni imágenes de nada que esté en el cielo, en la tierra o en lo profundo del mar. No se arrodillen ante ellos ni hagan cultos en su honor. Yo soy el Dios de Israel y soy un Dios celoso. Yo castigo a los hijos, nietos y bisnietos de quienes me odian, pero trato con bondad a todos los descendientes de los que me aman y cumplen mis mandamientos. No usen mi nombre sin el respeto que se merecen. Si lo hacen, los castigaré. Recuerden que el sábado es un día especial, dedicado a mí. Durante los primeros 6 días de la semana podrán hacer todo lo que trabajen, todo el trabajo que quieran. Pero el sábado será un día de descanso, un día dedicado a mí. Ese día nadie deberá hacer ningún tipo de trabajo, ni ustedes, ni sus hijos, ni sus hijas, ni sus esclavos, ni sus esclavas, ni sus animales, ni siquiera el extranjero que trabaje para ustedes. Yo hice en 6 días el cielo y la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansé. Por eso bendije ese día y lo declaré como un día especial. Obedezcan y cuiden a su padre y a su madre, así podrán vivir muchos años en el país que les voy a dar. No maten, no sean infieles en su matrimonio, no roben, no hablen mal de otra persona ni digan mentiras en su contra. No se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen, ya sea esposa, su sirviente, su sirvienta, su buey, su burro o cualquiera de sus pertenencias. El título que sigue es Los israelitas sienten miedo ante Dios. Cuando los israelitas escucharon los truenos y el toque de trompeta y vieron los relámpagos y el humo que cubría la montaña, sintieron mucho miedo y se mantuvieron lejos de allí. Luego fueron a decirle a Moisés: es mejor que tú seas quien nos hable. Otra vez, es mejor que seas tú quien nos hable. Ah, sí lo leí bien. Dinos qué debemos hacer y te obedeceremos. Si Dios nos habla, podríamos morir. Pero Moisés les dijo: no tengan miedo. Dios quiere ponerlos a prueba. Si ustedes obedecen, todo les saldrá bien. A pesar de estas palabras, los israelitas se mantuvieron alejados de la montaña. Solo Moisés pudo acercarse a la oscura nube donde estaba Dios. Instrucciones para hacer altares a Dios. Dios le encargó a Moisés que les diera a los israelitas el siguiente mensaje: ustedes ya han visto cómo les hablé desde el cielo. No fabriquen ídolos de oro o plata para adorarlos, en vez de adorarme a mí. Cuando hagan un altar para adorarme, háganlo de tierra, y sacrifiquen sobre él las ovejas y los toros que quieran ofrecerme. Dejen sobre ese altar las ofrendas para el perdón del pecado del pueblo, y las ofrendas que demuestran su deseo de estar en paz conmigo y con los demás. Yo veré al lugar que elija para que se acuerden de mí, y haré que prosperen en todo. Cuando quieran hacerme un altar de piedra, no corten las piedras con ninguna herramienta, sino úsenlas tal como las encuentren. Si las cortan con herramientas, dejarán de ser apropiadas para un altar. No le pongan escalones, para que al subir no se les vea ninguna parte desnuda. Éxodo capítulo 21. Leyes acerca de los esclavos. También le ordenó Dios a Moisés darles a los israelitas las siguientes leyes. Cuando compren un esclavo israelita, solo podrán obligarlo a trabajar durante 6 años. El 7º año, el esclavo quedará libre sin que tenga que dar nada a cambio. Si cuando fue comprado venía solo, se irá solo. Si venía con esposa, se marchará con ella. Si el esclavo recibió esposa y tuvo hijos con ella, tendrá que irse solo, pues la esposa y los hijos le pertenecen al dueño del esclavo. Si el esclavo dice con toda sinceridad: yo no quiero ser libre, pues amo a mi esposa y a mis hijos y a mi dueño, deberán llevarlo al santuario y allí le perforarán la oreja. Con esa marca sabrá que el esclavo es de su dueño para siempre. Si alguien vende a su hija como esclava, debe tener en cuenta que ella no saldrá libre como los esclavos varones. Si el que la compra no la quiere como esposa, porque no le gusta, deberá permitir que alguien de su propio pueblo pague por su libertad, pero no podrá vendérsela a ningún extranjero. Si el que la compró quiere que ella se case con su hijo, deberá tratarla como una hija. Si el que la compró se casa con ella y luego se casa con otra, no podrá quitarle a la que fue esclava sus derechos de esposa,
ni podrá darle menos comida o ropa. Si le quita estas 3 cosas, ella quedará libre sin tener que pagar nada por su libertad. Delitos castigados con la muerte. Quien mate a golpes a otra persona será condenado a muerte. Si mató a otro sin querer y yo había dispuesto que de todos modos muriera, entonces el que lo mató podrá huir y esconderse en un lugar que voy a indicarte. Quien mate a otra persona con toda intención será condenado a muerte, aunque busque protección en mi altar. Quien golpea a su padre o a su madre será condenado a muerte. Tómala. Quien haya secuestrado y vendido a otra persona, o aún la tenga en su poder, se le condenará a muerte. Quien insulte a su padre o a su madre será condenado a muerte. Leyes contra golpes y heridas. Si 2 hombres se pelean y uno de ellos hiere al otro con una piedra o con el puño, lo deja tan herido que deba quedarse en cama. El que hirió será inocente únicamente si el herido logra levantarse y caminar con ayuda de un bastón. Sin embargo, tendrá que pagarle al herido su curación y el tiempo que tardó en recuperarse. Si alguien golpea con un palo a su esclavo o esclava y él o ella mueren en ese momento, deberá ser castigado por su crimen. Pero si el esclavo o la esclava mueren 1 o 2 días después, el dueño no será castigado, pues los esclavos eran de su propiedad. Si varios hombres pelean entre sí y en su lucha golpean a una mujer embarazada, se hará lo siguiente. Si a la mujer no le pasa nada, pero muere el niño que llevaba en su vientre, el que resulte culpable deberá pagarle al esposo de la mujer lo que él pida, siempre y cuando los jueces consideren que lo que pide es justo. Pero si a ella le pasa algo, se castigará al culpable haciéndole el mismo daño que le hizo a la mujer. Es decir, si mata a la mujer será condenado a muerte. Si le saca un ojo, también a él se le sacará un ojo. Si le rompe un diente, se le romperá uno suyo. En cada caso se cobrará mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si alguien hiere en un ojo a su esclavo o esclava y se hace que pierda el ojo, tendrá que dejarlo en libertad. La misma ley se aplica en caso de que se rompa un diente. Leyes acerca de los accidentes. Si un buey mata a alguien, se matará al buey a pedradas y su carne no deberá comerse. El dueño del buey no será culpable de nada. Si el dueño sabía que el buey tenía costumbre de atacar a la gente y no lo encerró, será culpable de la muerte de la persona o personas que mate el buey. En ese caso, se matará a pedradas al buey y al dueño. Sin embargo, el dueño podrá salvar su vida pagando una multa. La misma ley se aplicará en caso de que un buey ataque al hijo o a la hija de alguien. Si el buey ataca al esclavo o a la esclava de alguien, el dueño del buey deberá pagarle al dueño del esclavo o esclava 30 monedas de plata. Además, se matará al buey a pedradas. Si un hombre destapa un pozo, o hace un pozo y no lo tapa, y en el pozo cae un buey o un burro, el que abrió el pozo deberá pagar al dueño el valor del animal, pero podrá quedarse con el animal muerto. Cuando el buey de alguien mate al buey de otra persona, se venderá el buey que quedó vivo, y el dinero se lo repartirán los 2 dueños por partes iguales. También se repartirán por partes iguales la carne del buey muerto. Pero si todos sabían que ese buey tenía la costumbre de atacar, y su dueño no lo encerró, tendrá que darle a la otra persona un buey vivo, aunque podrá quedarse con el buey muerto. Pues si llegaron hasta aquí, felicidades, terminaron el día 36 de leyendo la Biblia. Nos vemos mañana. Chao, chao.